bienvenidos a una nueva edición del servicio informativo de TV COP, hoy lunes 3 de septiembre. Estos son nuestros títulos. Viales continúan con sus reclamos, realizaron un paro de 24 horas que podría ser por tiempo indeterminado. Para pensar el presente, en estos días se recuerda el corte de ruta denominado La Pueblada. Aniversario del Tiro Federal. La institución cumple hoy 96 años de vida, un edificio emblema del acervo histórico de Zapala. Bien, y comenzamos con el desarrollo de las noticias. Los viales continúan con sus reclamos. Vamos a ver esta entrevista con el secretario general del gremio que los reúne, César Rodríguez. Se está realizando el paro de 24 horas, ya anunciado la semana pasada. Mañana es la modalidad que veníamos trayendo, que es vienen los compañeros, marcan y se arma el kit de colaboración nuevamente. Que esto nos da pie para poder informar a la Subsecretaría de Trabajo y al Ministerio de Trabajo de la Nación las otras medidas que vamos a adoptar. No descartamos de hacer un paro de 48 horas, luego uno de 72 y otro por tiempo indeterminado. ¿Esto sería a partir del miércoles? A partir del miércoles. También, bueno, posiblemente vamos a endurecer las medidas, cortando los pasos internacionales, que eso creo que va a ser un hecho. Vamos a cortar lo que es Icalma, Pinochado y Tromen. Y bueno, porque realmente esto ya superó toda la expectativa que teníamos nosotros con el gobierno provincial y máxime teniendo en cuenta lo que salió a hablar el gobernador la semana pasada, donde prácticamente está desafiando a los trabajadores. Creo que él se cree que está cuidando una estancia de propiedad de él y me parece que no está gobernando la provincia como tiene que gobernarla, porque no se puede menospreciar a los trabajadores y menos salir a enfrentar a los trabajadores, porque realmente somos los que generamos la riqueza de esta provincia y, entre paréntesis, no vemos parte de esa riqueza que generamos. César, por favor, recordanos bien cuáles son todos los puntos que se están reclamando desde el sector de los viales. El primero y fundamental es el aumento salarial. Después tenemos el tema de las paritarias, que en las paritarias también se tienen que resolver incrementos que van al bolsillo del trabajador, los planteles básicos que hay compañeros que ya están trabajando, que también se tienen que resolver, y los planteles necesarios para realmente definir, o que el gobierno provincial defina realmente en base a todo ese trabajo, cuál es la verdadera necesidad que tiene Vialidad. Esto es lo que hablaban con Monzani la semana pasada, del vaciamiento de la institución, de tener las cuadrillas, los profesionales que se están jubilando y no son repuestos. Ni más ni menos es eso. Y bueno, y hasta la hora, incluso, bueno, ustedes estuvieron en esa reunión, hasta este momento no hemos tenido ninguna respuesta de parte del presidente de Vialidad, en el cual también nos parece que nos está tomando el pelo, porque realmente él viene 2 veces por semana, se puso al frente de esta situación, no hemos tenido ni siquiera un llamado de decir, muchacho no hemos conseguido nada, bueno, en fin, nada, entonces también creemos que es una tomada de pelo de parte de él y sus funcionarios, porque realmente si él se compromete como cabeza de la repartición, creo que lo menos que tiene que hacer es tratar de comunicarse con quienes estamos al frente de esta situación, ¿no? Bien. Por último, los trabajadores estatales de otros gremios y de otras reparticiones van a hacer también un corte de ruta el día jueves, van a hacer un paro de 48 horas. ¿Se va a sumar el gremio de ustedes a esa medida de fuerza? Vamos a adherir a esa medida. Por eso no descartamos nosotros de que cortar los pasos internacionales mientras los compañeros estatales hacen los cortes de ruta. Perfecto. Que creo que tiene que ser una medida contundente y que todos los trabajadores estatales estamos en la misma situación y no podemos dejar de plantearlo este tipo de lucha, porque creo que es la única forma en que seamos escuchados. Bien, a continuación comenzaremos a desarrollar un informe histórico que hemos elaborado desde el servicio informativo de TV COP y tiene que ver con un aniversario más de la Pueblada Zapalina, este corte de ruta que se mantuvo más de una semana sobre la Ruta 22 y en distintos puntos de nuestra ciudad. El más importante era el que estaba apostado sobre el Cristo. Vamos a comenzar hoy entonces con las causas de este suceso y para ello vamos a ver 2 entrevistas con 2 expolíticos de aquella época. Tiene que ver con el ex intendente de la ciudad, Raúl Podestá, y con el ex diputado provincial, el doctor Eduardo Fuentes. Yo creo que la génesis está sobre la base de una sensación de postergación, de alguna manera resarcimiento histórico que tenía y tiene la comunidad de Zapala. En esa época tenía, y muy cercano a lo que había pasado en Cutralcó,
que de alguna manera había terminado con la concesión del mangrullo. Eso generó mucho malestar en Zapala, se percibió como que había sido casi una sustracción. El mangrullo está dentro de lo que es el departamento Zapala, que dicho sea de paso, nada tiene que ver el ejido municipal con el departamento, son realidades geopolíticas totalmente diferentes, pero coinciden en el nombre. La comunidad más importante del departamento Zapala es Zapala, ahí está el mangrullo. Cutralcó se queda con eso, se le entrega eso genera más molestia. Épocas de complicaciones sociales en la Argentina, épocas de complicaciones sociales y laborales en todos lados. Acá nace un movimiento de jóvenes y trabajadores que lideraba Marcos Maciocchi. Ese movimiento de jóvenes y trabajadores comienza a crecer en su demanda de trabajo, de respuesta, y organiza una especie de viaje, caminata, bueno, un viaje, porque fue un viaje al final, a Neuquén, con un grupo de vecinos de Zapala que acompañaron y de alguna manera le pusieron marco a esa movida que organiza en su momento ese grupo de jóvenes y trabajadores que lideraba Maciocchi, ¿no? Ahí empieza a surgir, termina en Neuquén un grupo numeroso de vecinos, donde yo recuerdo mucho al pastor Mosconi, a Daddy, y llegan allá con otros, Chavero, el camionero Chavero, y llega Marcos Maciocchi, y llega toda la gente con él. Allá nos encontramos en Neuquén, yo estaba como legislador en ese momento. Lo cierto fue de que hubo una alta resistencia en Casa de Gobierno, no nos recibieron nuestro petitorio, fue una dilación, una sensación de tomada de pelo por la gente, ¿no? La comunidad de Zapala venía de una lucha de camioneros que podríamos decir que fue exitosa. O sea, los camioneros al menos lograron unos meses antes de la poblada que el reclamo que llevaron a la ruta de Zapala, cortando el acceso a la altura del Cristo, fuera atendido y sus demandas de alguna manera vehiculizadas. Yo también había tenido de alguna manera alguna tarea en esa movida, o sea, conocía parte de cómo había sido esa gesta y cómo se había desarrollado, conocía a algunos actores que también estaban en este movimiento de jóvenes y trabajadores acompañando a este movimiento, como el camionero Chavero. Así que bueno, empecé a percibir ya en ese momento que se estaba gestando una situación compleja, porque la gente estaba muy molesta, muy como desairada, como de alguna manera ofendida. Veníamos de una época muy álgida, habíamos tenido varios conatos de cortes y algunos cortes que habían protagonizado algunos sectores particularmente, como los camioneros. Realmente se había paralizado la actividad económica, los camioneros se reclamaban que se generara de alguna manera trabajo. Zapala vivía una situación de enorme convulsión y de una situación muy crítica desde lo económico-social. Se habían puesto en marcha ya en la gestión anterior a la mía comedores, donde concurrían los chicos a comer. Era una situación realmente desesperante de la gente. No solamente no había ninguna posibilidad de generar empleo, sino que no había ni siquiera una pequeña actividad económica que les permitiera a la gente sustentar la comida. Bueno, en esas condiciones los reclamos que la gente hacía no tenían realmente respuesta, mucho menos del ámbito municipal. En ese momento nosotros en la municipalidad, la verdad que intentábamos llegar al fin de semana tratando de pagar los sueldos que nos quedaban pendientes, porque nunca podíamos pagar todos los sueldos a principio de mes. Pagábamos una parte en la primera semana, una parte en la segunda. Cuando terminábamos de pagar ya teníamos el mes siguiente encima. La municipalidad, la verdad que a duras penas podía sostener lo social. Acompañábamos a la gente con comida,
La verdad que se vivieron momentos muy graves, en un contexto nacional muy grave. Hay que recordar que estaba de la Rúa. Yo viajé muchas veces a Buenos Aires, nunca conseguí absolutamente nada. Había programas, pero no había plata para los programas. La verdad que el acceso a los ministerios era prácticamente vedado. Y en el gobierno provincial, políticamente teníamos un duro enfrentamiento con el gobierno de Sovich en ese momento, que yo creo que era una de las razones por la cual prácticamente no teníamos respuesta para una solución más integral de los problemas que teníamos. Y la verdad que había un ámbito de enojo de Zapala con el gobierno provincial por la falta de respuesta. Y bueno, esto fue generando esta exigencia de respuestas de parte del gobierno provincial sin tener, la verdad, que el más mínimo sensibilidad por parte del gobierno, que la gente decidiera en determinado momento tomar medidas drásticas. Esas medidas drásticas fueron en aumento, porque primero se hizo un corte ahí en el Cristo, y luego se fue ampliando los cortes, cerrando los caminos alternativos, lo que generó un bloqueo total a la ciudad de Zapala por 10 días, donde obviamente no ingresó ni mercadería, ni la gente podía, la única forma de salir era caminando. Algunos colectivos hacían transbordo, pero los menos, porque no había combustible en Zapala, no había... La verdad que pasamos momentos muy difíciles, pero con un Zapala que se había, digamos, juntado a través de la idea de exigirle al gobierno provincial una respuesta. La verdad que hubo en ese momento casi unanimidad, hubo muy poca gente que se opuso. Hacemos una pausa y enseguida continuamos con más información aquí en el servicio informativo de TV COP. Quédense ahí. Bueno, les invito ahora a continuar escuchando el relato de estos dos hombres que fueron protagonistas políticos a nivel local en aquella oportunidad, en el año 2001, que fue cuando se inició esta pueblada y que culminó luego con lo que se llamó la Ley Zapala. Continuamos escuchando entonces el relato de Raúl Podestá y del doctor Eduardo Fuentes. Recuerdo una pequeña asamblea frente a la Casa de Gobierno, donde se manifestaron especialmente los camioneros que estaban, y propusieron traer el problema a Zapala de vuelta y generar una asamblea, una movida que se hizo en el salón municipal, donde se comparta con la gente este desaire del gobierno provincial. Así se lo caracterizó. Eso me acuerdo del chico Vivero, que era un pibe muy joven. En un momento hizo uso del micrófono en ese lugar. Otros camioneros, otros dirigentes que entraban, gente joven, había mucha juventud ahí que hacía uso del micrófono. O sea que sí, había una sensación, había otros dirigentes que no siempre con connotaciones políticos partidarias o con experiencia de gestiones, pero dirigentes. Así que ahí se armó un caldo de cultivo con la experiencia que los camioneros tenían, la fuerza que le pusieron los jóvenes, la suma que empiezan a hacer algunos medios, de los cuales la Radio Sur tuvo un protagonismo muy fuerte. Comienza a armarse una amalgama que da lugar a la toma de todos los accesos de la ciudad, y con consenso, con el consenso que sale de esta asamblea multitudinaria, o al menos muy numerosa que hubo ese día. Y cuando quisimos acordar, la ciudad estaba bloqueada para adentro y bloqueada para afuera. O sea, fue un bloqueo que en términos de sobrevivencia era peligroso, porque la comunidad no se abastecía. Entonces era un bloqueo que de alguna manera atentaba contra la sobrevivencia, no la sobrevivencia, pero sí contra la permanencia en el tiempo, porque no entraba ni salía nada de acá. Ni nada ni nadie. Yo era legislador
y sabía, me daba cuenta que gran parte de la respuesta estaba en el marco de la legislatura y Casa de Gobierno. Estaban cortadas absolutamente las comunicaciones con el gobierno provincial. El gobierno provincial nos adjudicaba al gobierno municipal el protagonismo en este tema, que no lo tuvimos. La verdad que nunca estos métodos fueron métodos que yo consintiera o que me parecieran buenos, pero de todas formas, cuando la comunidad de Zapala decidió que estas eran las medidas que tenían que hacer, entre el gobierno provincial y la comunidad de Zapala, yo me quedé aquí en Zapala y acompañé esta movilización, tratando de ver hasta dónde podíamos mediar para traer soluciones y que el conflicto se destrabara. Estaban todos, la verdad hay que decirlo, salvo excepciones, estaban todos los partidos políticos, estaba la Cámara de Comercio, se fueron sumando todos porque, bueno, la comunidad empezó a ir, a llevarle leña, comida. Bueno, la verdad que Zapala estaba en los cortes, esto hay que decirlo. La municipalidad tratábamos de sostener lo institucional, de decir, bueno, a pesar de la crisis que tenemos y lo institucional sigue estando. La situación llegó a tal gravedad que el gobierno provincial decidió negociar. Hay que decir que fuimos varias veces a Neuquén y no fuimos recibidos, que se intentó, inclusive se hizo una caravana, se fue a Neuquén, se estacionó ahí frente a la Casa de Gobierno y el gobierno provincial no nos recibió, no recibió por lo menos a la gente que fue. Que decir que primero se utilizaron mecanismos mucho más racionales de reclamo. Cuando vimos cuando la gente vio que no tenía respuesta, se decidió hacer el corte de ruta, que bueno, la verdad que desde la gestión nosotros decidimos en ese momento que si la gente estaba ahí, el lugar nuestro era estar al lado de la gente. Continuamos con la información. Hoy se cumplen 96 años de la creación del Club Tiro Federal, un edificio emblemático de nuestra ciudad que fue declarado edificio histórico en el año 2008 por la legislatura de la provincia del Neuquén. Vamos a ver la entrevista con su actual presidente, Oscar Rosas. Realmente 96 años es toda una historia. Si nos pusiésemos a hablar del tiro tendríamos que estar un rato largo. Entonces por ahí sí. Vamos una institución que se creó 3 años después de la fundación de Zapala, ¿no? Correcto, sí, tal cual. Se institucionalizó 3 años después que se fundó Zapala. Bien. Y se funda con una disciplina que es la de tiro y bueno, te vamos a consultar cómo continuaba la construcción y las gestiones para ver si se termina el polígono de la institución. Bueno, sí, muy linda pregunta. Realmente hoy es un anhelo poder concluir las obras del polígono de tiro. Un anhelo porque sería volver a la disciplina que le dio origen a la institución, ¿cierto? Que pueda llegar a ser nuevamente la disciplina número 1, digamos, sin dejar de ninguna manera de lado las otras, por supuesto. Pero sí, realmente la obra sigue estando en un 80%, nos falta ese 20%. Que demandaría mucho dinero, ¿no? Sí, realmente hoy yo, así sin tener certeza, podría decir que ese 20% son 200.000 pesos aproximadamente. El gobierno de la provincia, el gobernador concretamente ha firmado un decreto para darnos una ayuda para poderlo terminar, lo cual implica ponerlo a disposición de la Policía Provincial como contraprestación a ello. Así que bueno, estamos ansiosos, esperando que pueda salir algo de ello. Así que bueno, podríamos mencionar que en un principio, en el año 16 concretamente, cuando la familia Tranac hace la donación de las tierras, eran casi 9 hectáreas. Bueno, después con motivo de la urbanización, bueno, se fueron vendiendo, todo lo demás
que eso, bueno, ya hoy quedó en la historia, ¿cierto? De esas 9 hectáreas hoy solamente nos queda solamente una casi. Así que bueno, como todas las cosas en la vida tienen sus cosas lindas y sus cosas feas, yo por ahí comparto con la familia Tranac, con los herederos, digamos que ellos están muy enojados porque no se cumplió con el objeto social de la donación, porque el objeto social claramente decía que se debía usar para espacios deportivos, culturales o recreativos. Bueno, después, finalmente se vendieron casi el 90% de la donación y bueno, hoy nos queda lo que tenemos. De lo cual la mitad de lo que está, hace 2 años aproximadamente fue declarado edificio histórico y patrimonio cultural de la provincia de Neuquén, que fue un proyecto de ley que presentó la doctora Soledad Martínez cuando ella era diputada provincial, obviamente respaldado por el resto de los diputados de Zapala, hacer un homenaje a los que hoy no están físicamente y que en sus comienzos, cuando el club se fundó y muchos años después, trabajaron para que el club siga vigente, recordar con mucho cariño a los que seguramente están en su hogar escuchando o mirando, que también muchos hombres y mujeres de bien que han trabajado, y finalmente saludar a todos los niños que asisten diariamente al club, a las mamás, a los papás, un agradecimiento y un saludo también muy grande a todos los profesores, a todos los instructores, al personal de la institución, a los integrantes de la comisión directiva también un saludo porque, como decíamos anteriormente, a pesar de que es una actividad de honoren, ellos cada uno le pone el tiempo que pueden y bueno, así sea poquito, no deja de ser importante porque todo suma. Así que bueno, y agradecer a ustedes la visita, que se hayan acordado, mandar un saludo a todos los integrantes de TV Coop, a todas las unidades de la Cooperativa de Energía Eléctrica y a toda la ciudad de Zapala. Y ahora sí, el pronóstico del tiempo. Comenzamos septiembre con mucho viento el día sábado. Para esta semana, la AIC adelanta que continúan las condiciones de inestabilidad con periodos de lluvias y hasta tormentas. Y también algo de vientos recién para el día viernes. Mañana martes tendremos cielo nublado, estará inestable con probabilidad de tormentas. La mínima se registrará en 4 grados centígrados y la máxima en 16. Presión en descenso, vientos soplando de 20 a 40 km por hora del cuadrante sudeste. Más noticias. Volcó una Ranger con 12 personas y murió el conductor. Ocurrió el sábado cerca de Aluminé. La camioneta derrapó sobre el ripio y luego dio varios tumbos. Los ocupantes de la camioneta regresaban hacia Aluminé desde Ruca Choroy. La policía informó que se trata de miembros de una iglesia evangélica. El trágico hecho ocurrió el sábado por la noche y otras 3 personas sufrieron heridas de consideración. Una de ellas, una nena de 11 años, tuvo que ser derivada hacia el Hospital Castro Rendón, donde fue intervenida quirúrgicamente y permanecía internada. Dino neuquino estrella en Tecnópolis. Una réplica animada del Argentinosaurus huenculensis hallado en Plaza Huíncul en 1989 es uno de los atractivos de quienes visitan la megamuestra que se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires. Dinosaurios robotizados que parecen reales y mamíferos prehistóricos que convivieron con los primeros hombres son algunas de las atracciones más visitadas de la edición 2012 de Tecnópolis. En el espacio dedicado a la paleontología, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el público se sorprende con muestras que recrean la vida prehistórica de nuestra región. La fuente de esta y la anterior información es el matutino La Mañana Neuquén. Bien, y esta ha sido toda la información del día de hoy. Nos reencontramos mañana con más noticias aquí en la pantalla de Canal 13 TV Coop con el servicio informativo. Hasta mañana.